Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Prepárense porque les traigo un tema que hay, Dios mío, que va a incendiar las redes. Ya saben, cuando se juntan dos nombres que son sinónimo de éxito, pasión y bueno, ya saben todo lo que nos encanta. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y en particular, en el momento que enloqueció a todos en su historia. Sí, ya sé que muchos de ustedes están pensando en un momento específico, pero créanme, hay varios que merecen ser analizados a fondo y que nos hicieron suspirar, gritar de emoción, debatir en foros y bueno, hasta soñar despiertos. Así que si eres fan de Love is in the Air o Sen Kalkam, si sigues la carrera de estos dos talentos, o simplemente te encantan los dramas y las historias de amor, este vídeo es para ti. Antes de que empecemos con el chismecito bueno, no puedo evitar pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ningún vídeo nuevo sobre sus series favoritas, sus actores predilectos, noticias del mundo del espectáculo, análisis en profundidad y mucho más. Así que por favor, denle al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ya está, ahora sí, empecemos. Bueno, para entender el impacto del momento que enloqueció a todos, tenemos que remontarnos al inicio de todo. A ese primer encuentro, a ese primer flechazo, y por supuesto, a la explosión de Love is in the Air, la serie que lo cambió todo. Asterisco el génesis, el primer encuentro y el despegue de Love is in the Air, asterisco. Imaginemos, Hande Erçel, radiante con su energía arrolladora, su belleza que cautiva la cámara y su talento innato para la actuación. Y Kerem Bürsin con su carisma magnético, su mirada penetrante que parece leer el alma y ese acento que derrite a cualquiera. La química entre ellos fue instantánea, palpable, incluso antes de que comenzaran a grabar la serie. Era algo que se sentía en el aire, una chispa que prometía incendiar la pantalla y eventualmente el mundo real. Desde el principio en los sets de rodaje se rumoreaba, se comentaba, se susurraba entre el equipo, aquí hay algo más. Las miradas cómplices, las risas compartidas, las bromas y el compañerismo que se extendían fuera de las cámaras, todo contribuía a alimentar ese fuego latente. La conexión entre ellos era evidente y los espectadores no tardaron en notarlo. La química en pantalla era explosiva, pero lo que realmente encendió la mecha fue la percepción de que esa conexión trascendía el guión. El casting fue un acierto rotundo. La elección de Hande y Kerem fue perfecta. La forma en que se complementaban, cómo se entendían con solo una mirada, la naturalidad con la que interactuaban, era algo especial. Y el público lo percibió de inmediato. La serie, que comenzó con una premisa de comedia romántica, pronto se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de su éxito se debía a la química innegable entre sus protagonistas. Asterisco los indicios precursores, las semillas de la emoción colectiva asterisco. En la fase inicial de la producción y emisión de Love is in the Air, los fans, como nosotros, nos volvimos locos analizando cada detalle, cada movimiento, cada palabra que pronunciaban. Las redes sociales se inundaron de análisis, teorías y especulaciones. Uno de los primeros momentos que desató la locura colectiva, la precursora de lo que vendría, fue la aparición de pequeñas pistas que daban una idea de lo que podría estar pasando entre ellos. No me refiero a una confirmación oficial de la relación, sino a esos pequeños indicios que nos daban pistas, migajas de pan que dejaban caer para alimentar la curiosidad y la esperanza. Recuerdo, por ejemplo, vídeos cortos de los rodajes, donde se les veía, fuera de las escenas, compartiendo risas, jugando y mostrando una cercanía que iba más allá de lo profesional. Las miradas eran innegables, la cercanía era evidente y el ambiente era tan relajado y lleno de complicidad que nos hacía preguntarnos si lo que estábamos viendo era real. ¿Estaban realmente enamorados? ¿O simplemente eran dos buenos amigos con mucha química profesional? Las entrevistas, los making-of, los detrás de cámaras, todo era material valioso para los fans. Cada gesto, cada comentario, cada sonrisa se analizaba con lupa. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones. Los foros de discusión se encendían con cada nueva foto, cada nuevo vídeo. La gente debatía, analizaba, interpretaba. La expectación crecía día a día. Asterisco el despertar, la explosión del rompecabezas asterisco. Y luego llegó el momento que para muchos fue el primer gran las fotos y los vídeos que comenzaban a ser más frecuentes, más directos.
No eran solo imágenes del set o de eventos promocionales. Eran fotos en ambientes más íntimos, en momentos de ocio, donde se mostraban con una naturalidad y cercanía que dejaba pocas dudas. Lo que es mejor, muchas veces estas imágenes aparecían sin ser planeadas, sin la intención de ocultar nada. Era como si, lentamente, la pareja estuviera revelando su romance al mundo, sin prisa pero sin pausa. Uno de los momentos decisivos fue, sin duda, cuando comenzaron a aparecer imágenes de ellos juntos fuera del trabajo, en situaciones cotidianas. Fotos en la playa abrazados, felices, compartiendo momentos de relax y complicidad. Fue un momento que para muchos significó la confirmación de lo que muchos sospechaban: había una relación real más allá de la ficción. En ese instante la reacción de los fans fue masiva. Las redes sociales explotaron. La gente enloquecida comenzó a crear montajes, a escribir fanfics, a compartir cada noticia, cada rumor. El hashtag #anderzelkerenbursin se convirtió en tendencia en cuestión de horas. La euforia era generalizada. *** La alfombra roja y las galas, un cuento de hadas hecho realidad ***. La promoción de la serie y los eventos a los que asistían, con alfombras rojas incluidas, se convirtieron en el escaparate perfecto para lucir su romance. La expectación era máxima en cada aparición pública. Verlos juntos caminando del brazo, posando para las fotos, con esas miradas que traspasaban la pantalla, era como si estuviéramos viendo un cuento de hadas hecho realidad. Cada evento, cada gala, cada entrevista se convertía en un evento mediático. Las fans analizaban cada detalle, cada gesto, cada palabra. ¿Cómo se miraban? ¿Qué se decían al oído? Se tomarían de la mano. Era una locura. Cada vez que subían una foto juntos a las redes sociales, las notificaciones explotaban. Los likes, los comentarios y los compartidos se multiplicaban por miles. Las redes sociales se convertían en un auténtico hervidero de emoción y alegría. Los fans se sentían parte de la historia. La alfombra roja se convirtió en un ritual, un espacio donde la magia de la serie se trasladaba a la realidad. Las miradas, las sonrisas, las poses, todo era estudiado al detalle por los fans. Se buscaba con avidez cualquier señal que confirmara o desmintiera lo que todos ya sospechaban. *** Las entrevistas y las respuestas ambiguas, la miel en los labios ***. Las entrevistas, tanto individuales como conjuntas, se convirtieron en otro campo de batalla. Los periodistas astutos no dejaban pasar la oportunidad de preguntar por su relación. Las respuestas, siempre ambiguas pero llenas de cariño y admiración, nos dejaban con la miel en los labios. Las bromas, las risas, las miradas cómplices, todo era combustible para el fuego. Cada vez que hablaban el uno del otro en alguna entrevista, el mundo enloquecía de nuevo. La forma en que se referían el uno al otro, los elogios, la admiración, todo alimentaba la fantasía colectiva. Las entrevistas eran una danza sutil de insinuaciones, de medias palabras, de miradas que lo decían todo sin decir nada. Los fans esperaban ansiosamente cada palabra, cada gesto, cada detalle. Se analizaban las entonaciones, los silencios, las pausas. Se buscaban pistas, se elaboraban teorías, se alimentaban las expectativas. Las respuestas, a pesar de ser ambiguas, revelaban una profunda conexión. Se notaba el respeto, la admiración y, por supuesto, el cariño. No se trataba solo de compañeros de trabajo, sino de algo mucho más profundo. *** Los besos en pantalla, el clímax de la pasión ***. Otro de los momentos más emblemáticos y que generó un boom de emociones fue, sin duda, cuando compartieron públicamente su primer beso en la serie. La escena dentro de la ficción, claro está, pero el impacto fue monumental. La química que emanaba de la pantalla era tan intensa que era imposible no sentirlo. En ese momento, todos los que veíamos la serie sentíamos que éramos parte de la historia. Éramos testigos de un amor que nacía, que florecía, que nos hacía soñar. Cada beso era un grito de alegría, un suspiro de emoción, un momento de puro deleite. La serie no se limitó a un solo beso. A medida que avanzaba la historia, los besos se multiplicaron, cada uno más apasionado que el anterior. Cada beso era un nuevo hito, un nuevo momento para recordar. Pero no solo fueron los besos en pantalla. También hubo momentos fuera de la ficción que alimentaron la fantasía. Los viajes juntos, las escapadas románticas, las fotos en redes sociales.
Todo nos hacía creer que estábamos ante el romance perfecto. Y cada detalle, cada gesto, cada comentario, era una nueva razón para enloquecer. Asterisco asterisco la confirmación, un grito de alegría colectivo asterisco asterisco. Y llegamos al momento que muchos consideran el momento que enloqueció a todos, la confirmación de la relación. Cuando publicaron las primeras fotos juntos abiertamente sin esconderse, fue un momento histórico para los fans. Fue un momento de catarsis, de celebración. Un sí, lo sabíamos, son novios, que nos llenó de alegría y emoción. En ese instante las redes sociales explotaron de nuevo. Los hashtags, los comentarios, las felicitaciones, todo se multiplicó por miles. Los fans se sentían felices, orgullosos de haber predicho la historia. La confirmación fue el punto culminante de una larga espera, de un deseo compartido. La confirmación fue el cierre de un ciclo. Pasamos de la especulación a la certeza, de la duda a la alegría. Fue un momento de unidad, de celebración, de reconocimiento del amor. Asterisco asterisco la relación fuera de la pantalla, momentos inolvidables asterisco asterisco. Fuera del set, los momentos compartidos eran aún más importantes. Los viajes juntos, las escapadas románticas, las fotos en redes sociales. Cada detalle era analizado con lupa, cada publicación generaba un aluvión de comentarios y reacciones. Recordemos por ejemplo el día en que se filtró una foto de ellos dos, tomados de la mano, caminando por la calle. Fue un momento que nos dio a todos una inyección de alegría. Era la confirmación de lo que todos sospechábamos, la prueba de que su amor era real y que lo vivían sin esconderse. Los viajes fueron una constante. Se les vio juntos en Italia, en España, en Grecia. Cada foto era una postal de felicidad, de amor, de complicidad. Las redes sociales se inundaron de imágenes de la pareja disfrutando de su tiempo libre. Las redes sociales fueron un escaparate de su amor. Las fotos juntos, los mensajes cariñosos, las dedicatorias. Todo contribuía a crear la imagen de una pareja perfecta. Los fans se sentían parte de su historia, celebrando cada momento feliz. Asterisco asterisco el dolor de la ruptura, un final amargo asterisco asterisco. Pero lamentablemente, como en todas las historias de amor, también hubo momentos difíciles. La presión mediática, los rumores, las especulaciones. Todo eso influyó en su relación. Y aunque intentaron mantener su privacidad, fue inevitable que la opinión pública se involucrara. La noticia de su ruptura fue otro de esos momentos que enloqueció a todos, pero esta vez con tristeza y decepción. Los fans, que habían apostado por su amor, se sintieron desolados. La ruptura fue un golpe duro, un jarro de agua fría que apagó la llama que tanto habíamos celebrado. La noticia de la ruptura llegó a los medios de comunicación y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de tristeza y de especulaciones sobre las causas. Los fans se sintieron defraudados, pero también comprensivos. Después de la ruptura, la especulación, los rumores y por supuesto, la búsqueda de nuevos amores para ambos. Los fans se sintieron tristes, pero también sabían que la vida continúa. Asterisco asterisco el legado, un recuerdo imperecedero asterisco asterisco. Pero a pesar de la tristeza, el recuerdo de Andy y Kerem juntos, como pareja, perdura en la memoria colectiva. Sus fans siempre recordarán con cariño esos momentos que nos hicieron soñar, reír y suspirar. La historia de amor de Andy y Kerem nos enseñó que a veces, la magia existe y que a veces, los sueños se hacen realidad. Nos demostraron que el amor puede ser tan intenso como la ficción y que la vida puede ser una gran aventura. El legado de esta pareja es la esperanza, la ilusión, la certeza de que el amor, a pesar de todo, sigue siendo posible. Y sus fans siempre recordarán con cariño esos momentos que nos hicieron vibrar. Asterisco asterisco el momento definitorio, ¿cuál fue el más impactante? Asterisco asterisco. Ahora bien, ¿cuál fue el momento que más enloqueció a todos? Es una pregunta difícil, porque cada uno tuvo su propio momento. Pero sin duda, fueron muchos los que nos hicieron creer en el amor verdadero y que nos demostraron que a veces, la ficción puede superar la realidad. Personalmente creo que el momento que más me marcó fue. Pero sin duda, cada uno de ustedes tendrá su propio momento, su propio recuerdo. Asterisco asterisco la comunidad, un espacio de encuentro y celebración asterisco asterisco. En la historia de Andy y Kerem, la comunidad de fans desempeñó un papel fundamental. Fue un espacio de encuentro, de debate, de celebración.
Los foros, las redes sociales, los blogs, todos se unieron para compartir su pasión, su emoción, su alegría. La comunidad fue un apoyo para todos. Los fans se animaron, se consolaron, se apoyaron. Se compartieron ideas, teorías, esperanzas. La comunidad fue el alma de la historia. *** El impacto en la cultura popular ***. La historia de Andy y Kerem trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. Su historia fue debatida, analizada y celebrada. Fue objeto de entrevistas, de artículos de prensa, de programas de televisión. Su historia se convirtió en un ejemplo de amor, de pasión, de esperanza. *** Reflexión final, un amor que trasciende ***. Es importante recordar que independientemente de lo que pase, Kerem Bürsin y Hande Erçel nos regalaron una historia de amor inolvidable. Nos demostraron que la magia existe y que a veces, los sueños se hacen realidad. Y aunque sus caminos se hayan separado, siempre recordaremos con cariño esos momentos que nos hicieron vibrar. Su historia nos enseñó que el amor es una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier obstáculo. Nos enseñó que la vida es un regalo y que hay que disfrutar cada momento. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Analizar cada detalle, recordar cada momento fue un viaje nostálgico y emocionante. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí, por haber escuchado mis divagues, por compartir su amor por estas dos increíbles personas. Muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Ahora, les toca a ustedes. Cuéntenme en los comentarios cuál fue el momento que enloqueció a todos para ustedes. ¿Cuál es su recuerdo favorito de Kerem y Hande? ¿Qué momento los hizo gritar, saltar, reír o llorar? ¿Qué significó esta historia para ustedes? Me encantaría leer sus opiniones, porque sé que cada uno tiene una historia que contar. No se olviden de dejar sus likes, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción es un empujón para seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias de nuevo por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.